Ya estamos de regreso. Si usted, hay unos bloques anteriores a este, si usted quiere, los puede ver aquí mismo. Ángel Verdugo y yo estamos platicando acerca de economía y vamos a meternos a las cuestiones políticas. Ángel, mi papá, que era un político allá cuando Eligio Esquivel Méndez era gobernador de Baja California, Ayer. ayer, y el doctor Aubanel Vallejo fue el interino, te acordarás de todo Así eso. es. Bueno, en esa época es mi papá y ahí me tocó pues conocer a toda esa gente y escucharle sus dichos y andar ahí metido en el argüende, ¿no? Y decían aquellos que la política, la economía, ¿no? Hacían su comparación y qué es primero, qué es más importante. Y un día el señor Valles dijo, miren, la economía es como una pistola y la política es saber cuándo jalarle al gatillo. Y me lo aprendí desde aquel momento. No, no sé si esté de Mejor acuerdo, pero, símil, imposible. ¿verdad? Mejor símil, imposible. Entonces aquí tenemos una política que, caramba, tiene la pistola y le jala el gatillo, pero que qué chulada, y jalan para tirar al suelo, para los lados, para arriba, para todos lados, menos a donde deben. Donde deben, claro. Exactamente. Entonces, para entrar en las cuestiones políticas que nos van a llevar en el último bloque a hablar de nuestro querido presidente, el hecho de lo que hemos visto en las dos últimas semanas con el cambio en cuanto a la política energética del país y a esta llamada ley Barbosa que pretendería entrar en la educación en los estados y apropiarse de la educación con todo lo que esto conlleva, bueno, es algo que dices tú, ¿cómo es posible que estén disparando en estas áreas, ¿no? En estos sentidos. Háblanos un poco sobre la energía y la educación. Energía y luego la ley de educación, que es una ley espejo de la Ley General de Educación o la Ley Federal de Educación. Vayamos primero a la energía. ¿A qué se resume o cuál es la racionalidad que subyace este acuerdo otra vez, donde de un plumazo pretendió el gobierno federal dejar de lado a las empresas de propietarias de parques fotovoltaicos o eólicos y decir no, porque la seguridad, la intermitencia y la mentira que te eché, pero a ti no te considero? Ahorita detallaremos eso, pero ¿por qué toma esa decisión el gobierno? Por algo tan sencillo como esto. La Asociación Marítima Internacional, que regula el transporte en el mar de carga líquida o carga seca, contenedores, granos, metales, etcétera, prohibió a partir del 1 de enero de este año la utilización como combustible en esos barcos de combustóleo con un alto contenido de azufre, arriba o igual al 4%. Es decir, un combustóleo sucio en extremo y altamente contaminante y por lo tanto dañino para la salud humana. Muy bien. Es el que produce México. Ahorita vamos a ver. Entonces, dice, señores, a partir del 1 de enero, muy bien. Petróleos Mexicanos nada hizo ante esa situación. Quizá pensando a la moda mexicana, no, pero van a dar otra prórroga. No, esos son como los tiburones. Los tiburones, ¿sabes por qué no se andan con mamadas? Porque tienen 7 hileras de dientes. Es decir, está difícil pues que un tiburón se ande con esas succionadas, ¿verdad? Bueno, esta gente es seria también. Y a partir del 1 de enero, nada, ni un litro de combustóleo sucio a Pemex. Pero resulta que del volumen que refina Pemex, del volumen que envía a las refinerías, que de las 6, una está prácticamente parada, y de las otras 5 que trabajan al 35-40% de capacidad de refinación, resulta que nosotros estamos procesando crudo pesado, crudo sucio, que es el maya, que estamos extrayendo alrededor del 70%, 75% de lo extraído.
El otro es el ligero, que es el istmo, si no me equivoco, y luego hay otro que ya prácticamente no tenemos, que es el superligero. Entonces, ¿qué hace Pemex? Vende una parte al exterior de Maya, no vende el ligero, porque el ligero le sirve para hacer una mezcla para que los trenes de refinación, es decir, las líneas de refinación de las refinerías existentes, puedan más o menos procesar con gran ineficiencia ese petróleo sucio, cargado de azufre y de plomo. Muy bien. Es a tal grado la ineficiencia de que de cada barril, que son 159 litros, el 30% es combustóleo sucio. Es decir, si estamos refinando diariamente, pongamos un número fácil, 400,000 barriles diarios, el 30%, 120,000 barriles diarios, son pura cochinada, casi chapopote, pues. Entonces dices, ¿qué hago con esta porquería que nadie quiere? En ese momento nos falta un genio como Bartlett y Octavio Romero, que dicen a Comisión Federal de Electricidad. Oye, pero que el convenio, que los compromisos de México, el protocolo de París, y ni madres, Pemex, que ya Comisión Federal, que ya venía procesando en plantas de generación con carbón. ¿Por qué? Porque un seguidor y amigo de López, el viejo sombrerudo de Guadiana, senador de la República por Coahuila, ese señor es el que controla a los que producen carbón en esa cuenca carbonífera en Coahuila. Él los controla e hizo un contrato de 300, 400,000 toneladas de carbón para Comisión Federal de Electricidad. Entonces, a ese carbón, que también es altamente contaminante y más caro que las energías renovables eólicas o fotovoltaicas, le agregan ahora el combustóleo. Muy bien. Entonces, ¿qué hace Pemex? Ya no sube al barco ese combustóleo, sino que deriva mediante la red de ductos a las plantas generadoras de energía eléctrica obsoletas, caras en su operación y caro el combustóleo. Y la Ciudad de México la tienes hoy con un parque vehicular casi inmovilizado del 60%, tienen los niveles de contaminación permanentes. ¿Por qué? Porque los vientos dominantes de la refinería de Tula, que está quemando combustóleo, se vienen a la Ciudad de México. Está sucediendo en Tampico y va a suceder con las otras también. Entonces, esa es la razón por la cual el gobierno federal dice vamos a sacar este acuerdo para eliminarlos. El problema es que no han entendido estas personas que México ya cambió. Algunas cosas, poquitas limitaciones, pero esencialmente ya cambió y hay un poder judicial que no puedes controlar tan fácilmente como lo hacías en la época del partido casi único. Presentan sus amparos, ahorita ya van 20 de esas empresas que tienen proyectos terminados, listos para enchufarse al sistema eléctrico nacional y empezar las pruebas preoperatorias y estarle vendiendo a Comisión en un contrato ya firmado desde antes de iniciar la construcción de esos parques eólicos o fotovoltaicos. En ese momento, ¿qué dice el Poder Judicial? Se cancela, se detiene ese acuerdo y cúmpleles a estos las condiciones del contrato. Es decir, prácticamente echó abajo ese acuerdo y en estos momentos, ¿qué va a pasar con ese combustóleo? O una de dos, o Pemex y el gobierno federal les vale gorro la decisión del Poder Judicial y cometen un desacato, y habría que ver qué hace el Poder Judicial, o de alguna manera hacen un arreglo con estas compañías, les pagan su inversión, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando aquí, Daniel, de miles de millones de dólares invertidos. Y hay dos estados. Sumado eso a lo que ya se hizo con la Constellation Brands y con el aeropuerto. Texcoco. O sea, estás hablando de cientos de millones de pesos más. Miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos que van a producir absolutamente nada. ¿Verdad? Y solamente con
con el axioma, por así decirlo, de hay corrupción. Claro, con eso quieres, bueno, muestra a los corruptos, fíncale responsabilidad. Pues no, así es, pues, es decir. No es una sola prueba de ello, una sola prueba de ello. Entonces, porque como dijo, te cuento una anécdota allá en la época de la segunda o quizá principios de el tercer decenio del siglo XX, era diputado don Luis Cabrera, un gran tribuno, un gran parlamentario, y desde la tribuna de la Cámara de Diputados, que estaba en Allende en aquel entonces, en Allende y la otra no me acuerdo, Donceles y Allende, se sube y se avienta una filípica en contra de los carrancistas, carranclanes, rateros, robavacas, y los puso de vuelta y media. Entonces uno de los aludidos se para y lo increpa y le dice: pruebas, diputado. Le contesta don Luis Cabrera con ese sarcasmo que lo caracterizó: compañero diputado, los estoy acusando de rateros, no de pendejos, le dice. Entonces, es decir, ¿qué es lo que sucede? Pues estas compañías, estamos hablando de empresas de alcance mundial, Daniel, no vienen aquí a dar una lana para poner un parque fotovoltaico, no. O sea, es decir, estamos hablando de empresas que se dedican a la fabricación de esos grandes aerogeneradores que implica una presencia mundial, tecnología, y que tienen legislación en sus países que les prohíbe el soborno a la autoridad. Es decir, es gente que viene a hacer un negocio legítimo. Tú planteas como gobierno las condiciones, yo hago mis números, si me conviene, le entro a la puja, a la subasta. Si no me conviene, me voy a otro país. Sencillamente no van a andar acá dando una lana para ver qué pepenan. No. Tienen ya listos para conectarse en un país en el que creyeron, en unas condiciones firmadas, en un contrato registrado en el registro público de la propiedad, confiando en el Poder Judicial. Y llega este señor, en vez de resolver el problema en petróleos mexicanos, dice: no, usamos eso. ¿Por qué? Porque su política en materia de petróleo es extraer más y refinar más. Oye, pero tus refinerías están al 30% de capacidad de refinación y de cada barril estás perdiendo $12.50, dato reconocido y enviado a la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces dice uno, ¿cómo quieres más? No, más petróleo y más refinado. Entonces no tiene sentido. Y el subproducto del combustóleo sucio no lo puede procesar nadie. Nadie lo quiere. ¿Por qué? Por altamente contaminante, por ser de difícil procesamiento para utilizarlo como combustible. Entonces, ¿quieres resolver? No, esto que es limpio, esto que es de futuro, lo hago a un lado y me mantengo en el antepasado. Eso es lo que hay en materia de energía. Esto es ir en contra de a dónde va el mundo, ¿no? Es prácticamente lo que decías hace un momento, de que vivo en el pasado y no vivo en el futuro. No vivo en el presente viendo al futuro. Exactamente. Ahora, está habiendo dos cosas muy importantes aquí que van a marcar el derrotero en los siguientes meses. Por ejemplo, a esta cuestión de la ley Barbosa, a esta cuestión de, inclusive que no vamos a poder tocar mucho, pero tú lo mencionas también en tus comentarios y en tus columnas, cómo el gobierno está buscando dinero hasta por debajo de las piedras. A Dolores Padierna tratando de terminar con los fideicomisos, ya se le apanteraron algunos. Exactamente. Bien. Entonces sale Mario Delgado por un lado a decir vamos a congelar esto de los fideicomisos, y sale por otro lado el presidente o el líder de los senadores de Morena en la Cámara, Ricardo Monreal, que también dice no transita esto de la ley Barbosa. Entonces estamos viendo un rompimiento del tejido de Morena. Muy bien. Primero, los fideicomisos. Los fideicomisos sin estructura, así se llaman, es decir, nomás es el contrato del fideicomiso, son 358 mandatos, de los cuales el gobierno federal solamente podría echar mano de los 800,000 millones de pesos que tienen esos fideicomisos en la panza, aproximadamente en el mejor de los casos 118, 120,000 millones. Pero resulta que en el momento en que quieren extinguir esos 38 o 40 fideicomisos, donde va el Fonden, donde va Fidecine,
donde van fideicomisos para apoyar becas a científicos jóvenes, a investigadores, proyectos de investigación, en ese momento se levanta un furor en contra de eso. Son tan cobardes estos que en vez de decir, señores, hicimos un análisis así, así, asado, y esto se justifica porque la emergencia y lo que quieras. Y en ese momento reculan. ¿Qué hace Mario Delgado y la Padierna? Se quedan callados. El que dio la clarinada fue Monreal. ¿Y qué dijo? No se preocupen. Fonden, Fidecine, Fiesto, permanecen. Y eso se congela esa iniciativa. En ese momento aquellos se cuelgan de ese rechazo de Monreal. Vamos a analizarlo, vamos a hacer parlamento abierto. Se supone que tú lo debiste haber hecho antes de plantear esa iniciativa. Sin embargo, insisten por una razón, Daniel, no tienen dinero. Sí. Debajo de las piedras. Ahorita acaban de reenviar un oficio en alcance al acuerdo de abril. El 75% de tus gastos generales los tienes que tumbar. Oye, no voy a tener para pagar la renta, para pagar la luz, para comprar papel sanitario, porque eso va ahí. Y dice, no puedes ejercer eso si no me dices dónde vas a recortar. Punto. Ahí están las secretarías. Se van a quedar prácticamente sin operar. ¿Por qué? Porque ya se acabaron las fuentes. Te apropiaste de los 42 mil millones de pesos de gastos catastróficos del Seguro Popular. Te acabaste con el FEIP, 300 mil millones de pesos. Has corrido gente, ya les cancelaste aguinaldos, ya les bajaste el 25% a los burócratas de subdirector hacia arriba. Y ahora dices, gastos generales, nada de papel, nada de viáticos, nada de teléfonos celulares. Oye, ¿y todo por qué? Es lo que no dicen. Porque los programas que no pueden dejar de recibir son los viejitos, los nininís, que ni estudian, ni trabajan, ni quieren, los de Sembrando Vida, Dos Bocas, así, el Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía. Oye, pero eso no produce riqueza, algo, pues ponlo. No, eso sigue. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los votos que espera él obtener para seguir controlando la Cámara de Diputados. Ahí está la pistola, la pistola siendo disparada. Pero nomás no te olvides de una cosa, Daniel. En México muchos mexicanos mueren por algo que llamamos allá una bala perdida. Una bala perdida. Así es. Es más frecuente de lo que imaginamos. En esas condiciones, pues, eso es lo que tenemos ahorita y lejos de verse una solución, se ve un empeoramiento. ¿Por qué? Porque el presidente, ante la falta de resultados y la caída de la economía, ante esa situación, el desastre en el sistema de salud, etcétera, en vez de decir, oye, pues quizá tengan razón estos, vamos a ver qué podemos corregir, no. Sigue con más ímpetu y aferrado por su soberbia en esa ruta que nos lleva al precipicio. Esa es la política de López, que va a pasar como anillo al dedo cayó la crisis. ¿Te has de acordar de esta frase? ¿Te acuerdas aquel amigo y además aliado político de Obama, el que fue luego alcalde de Chicago, este señor de color, también un abogado, Ramen? Sí. Bueno, que muy al inicio de la administración primera de Obama, acuñó la cárcel. Así es, efectivamente, pero acuñó él una frase que es histórica. Nunca hay que desaprovechar una crisis, dijo. Nunca. Es lo que, por eso dijo, le salió del alma como anillo al dedo cae. El único problema es que para que tú aproveches una crisis, tienes que ser una persona con neuronas, cosa de las cuales carece López y ve el desastre que tiene ahorita. ¿Qué debemos esperar? Radicalización y soberbia. A ver, ¿vengo la impresión ahorita? Sí, tengo la impresión de que nuestro querido presidente, insisto, entrecomillado esto, busca siempre justificarse, pero no ser justo. Y hay una gran diferencia entre esta justificación que estoy buscando y el de tu carácter, ser una persona justa que pueda resolver estas situaciones que tienen que ver con lo que estás diciendo. ¿Cómo lo ves? Aclaremos. López, si ha sido algo en su vida, ha sido un hombre injusto y soberbio.
Él no es justo ni con los suyos, ni con los cercanos. Porque cuando le sirven y ya no le dan resultados, los bota. Una patada en el trasero. Ni con ellos es justo. Es un hombre esencialmente injusto, perverso, utilitario. Por eso se justifica, ¿no? Por eso se justifica. Cubre con una serie de o chistoretes o insultos a los adversarios reales o inventados, pero es una pretendida justificación que quizá al principio funcione, pero después de 18 meses, cuando la economía va a caer 10 puntos, ¿cuándo? El segundo trimestre vamos a caer 40% del PIB trimestral. 40%. Evidentemente ese es en un trimestre, eso es, de acuerdo a la metodología norteamericana, es 4 veces el del PIB trimestral. Quiere decir que caería ya en términos anuales, el 10% caería este trimestre. Elevado al año sería el 40%. Ante esa situación, en vez de hacer un alto en el camino y corregir, el señor a la justificación ahora trae lo del bienestar, lo de la felicidad, pero son cortinas de humo con un gran agravante para él. Producto de las benditas redes sociales, hoy, un recurso que hace 20 años podías traerlo todo el año manoseándolo, hoy te dura horas. Sí. Horas te dura. Es más, hay veces que antes de que termine la mañanera ya te exhibieron. Sí. Sí, esto ya no lo puedes detener, por eso cambió a las malditas redes sociales, ¿no? Que son los que están... Efectivamente, por eso dijo, a ver, Twitter, a ver, Facebook. Oye, pero si las usaste para llegar, eran las benditas. Pero en el momento en que empieza a ganar el descontento, el hartazgo de tus mentiras, en ese momento dice, no, las redes sociales, así es. 47% ha caído la aceptación de nuestro querido presidente. Así es. Y va en caída libre. Espérate que los datos del empleo de abril y mayo va a ser el mes peor. Vas a ver lo que vamos a atestiguar.